Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas novedades y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que sinceramente ha puesto a más de uno a saltar de alegría y a revivir viejos amores televisivos. Y es que, como bien indica nuestro título, Ander Zel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Si han leído bien, la pareja que conquistó corazones en Love is in the Air parece haber dado una vuelta de tuerca a su historia, y la sorpresa que nos traen, de verdad, enamora. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre este reencuentro que tiene a las redes sociales ardiendo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta emocionante noticia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán siempre al día con todo lo que pasa. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Desde que Love is in the Air se despidió de nuestras pantallas, los fanáticos de Ander Zel y Kerem Bürsin no han dejado de suspirar por la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en un fenómeno global, y la química entre los actores era tan palpable que la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa para muchos. Y para ser honestos, a todos nos encantaba. Sus miradas, sus sonrisas, esa complicidad, era magia pura. Pues bien, esa magia, o al menos una chispa muy intensa de ella, parece haber vuelto a encenderse. Las especulaciones comenzaron hace unas semanas con unos sutiles indicios que, para los ojos más agudos de sus seguidores, no pasaron desapercibidos. Pequeñas coincidencias en sus publicaciones, menciones veladas en entrevistas, y sobre todo, esa energía que solo ellos parecen compartir cuando están cerca. Y ahora, la evidencia se ha vuelto casi irrefutable. Las últimas imágenes que han salido a la luz, captadas por paparazzi y compartidas con la velocidad de la luz en Internet, muestran a Ander y Kerem en una actitud que va más allá de la simple amistad. Se les ha visto juntos en Estambul, paseando, compartiendo risas y, según testigos, con una cercanía y una complicidad que gritan algo más. No se trata de rumores pasajeros, chicos y chicas. Las fotografías son claras y la emoción de los fans es contagiosa. Recordemos que después de su relación pública, ambos tomaron caminos separados en cuanto a lo personal, pero siempre mantuvieron un respeto mutuo y una cordialidad que alabamos. Sin embargo, el destino, caprichoso como es, parece haberles dado una nueva oportunidad. ¿Será que el tiempo ha sanado viejas heridas, o quizás ha avivado la llama de lo que una vez fue? Lo cierto es que verlos interactuar nuevamente, después de todo lo que vivieron, es una verdadera delicia para los que los admiramos. Para aquellos que quizás no están tan metidos en el mundo de las telenovelas turcas, permítanme recordarles la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin en Love is in the Air. Ander interpretó a Eda YLDZ, una joven y ambiciosa estudiante de arquitectura que, tras un incidente con un curso de diseño que le fue denegado por una empresa de renombre, decide vengarse del heredero de esa empresa, Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Lo que comienza como un plan de venganza se transforma, paso a paso, en un romance apasionado, lleno de obstáculos, malentendidos, pero sobre todo, de un amor profundo y sincero. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países, incluyendo América Latina, donde se transmitió con gran acogida. Y es que la química entre Ander y Kerem trascendió la pantalla. Después de conocerse durante las grabaciones de la serie, su relación se hizo pública, y para sorpresa de muchos y alegría de la mayoría, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sus viajes juntos, sus publicaciones románticas, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras, todo era seguido con fascinación por millones de fans. Sin embargo, tras un tiempo juntos, anunciaron su separación, dejando a muchos con el corazón roto. Pero como les decía al principio, la vida da muchas vueltas. Y esta vez, parece que esas vueltas los han llevado de nuevo a encontrarse. Las últimas semanas han estado plagadas de señales. Primero fueron vistos en un evento compartido, intercambiando miradas cómplices y sonrisas que no pasaron desapercibidas. Luego aparecieron unas imágenes de ellos saliendo de un mismo lugar, coincidiendo de forma casual, o quizás no tan casual. Y ahora las fotos más reveladoras, paseando juntos por las calles de Estambul, con una libertad y una cercanía que sugieren que están dándose una nueva oportunidad. Los fans, como era de esperar, han reaccionado con una explosión de alegría. Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación, de comentarios nostálgicos de
Dai cercan de nuevo juntos y de todo tipo de expectativas sobre lo que este reencuentro podría significar. Y es que, seamos sinceros, hay algo en esta pareja que nos atrapa. Quizás es la forma en que se complementan, quizás es la historia que construyeron juntos en la pantalla y en la vida real. Lo cierto es que la noticia de su posible reconciliación ha traído una ola de optimismo y romanticismo que en estos tiempos siempre es bienvenido. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Estamos ante un nuevo comienzo o simplemente ante una amistad fortalecida? Por el momento, ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales al respecto. Y eso, aunque pueda ser frustrante para algunos, es lo más sensato. Les da el espacio para vivir este momento a su manera, sin la presión mediática que tanto los ha rodeado. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas, y la forma en que se miran, la forma en que interactúan, insinúan una conexión que va más allá de una simple amistad. Lo que sí está claro es que esta noticia ha revolucionado a sus seguidores. Aquellos que suspiraron por la pareja durante la emisión de Love is in the Air, aquellos que siguieron su relación fuera de la pantalla, y aquellos que simplemente disfrutan de ver a dos personas talentosas y carismáticas reencontrándose, están de celebración. Y es que a veces el destino nos sorprende de maneras maravillosas, recordándonos que las historias de amor, como las buenas series, pueden tener segundas, terceras o quién sabe cuántas temporadas más. La sorpresa que enamora, como dice nuestro título, es precisamente esta posibilidad. La posibilidad de que dos personas que compartieron tanto, que se entendieron tan bien, que crearon tanta magia, vuelvan a darse una oportunidad. Y para nosotros como observadores y admiradores es un regalo. Es ver que a pesar de las idas y venidas de la vida, hay conexiones que perduran, que se renuevan, que nos inspiran. Hemos visto cómo sus carreras han seguido adelante, cada uno con sus proyectos individuales, demostrando su talento y su profesionalismo. Hande ha continuado consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y Kerem también ha estado inmerso en proyectos interesantes. Pero la química que compartieron en Love is in the Air era algo especial, y parece que esa chispa sigue presente. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado, las señales de que Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo son cada vez más fuertes. Las últimas imágenes de ellos paseando por Estambul, con una complicidad evidente, han desatado la euforia entre sus fans. Después de su exitosa relación en la serie Love is in the Air y su posterior noviazgo, este reencuentro, aunque aún no confirmado oficialmente, tiene a todos expectantes y enamorados de la posibilidad. Es una noticia que ha traído una ola de optimismo y romanticismo, y que nos recuerda que las historias de amor, a veces, tienen segundas oportunidades. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia tan emocionante. Espero que les haya gustado y que se hayan contagiado de la alegría que ha generado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y por formar parte de esta comunidad. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Creen que es una reconciliación o una amistad renovada? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encantaría leer sus opiniones y debatir sobre ello. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de las buenas noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas y de entretenimiento. Activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.